Kunan punchawqa kuychichay punchawpim tarikunchik ñam chunka pichqayuq punchawpiña kay qhapaq raymi killapi kachkanchik. Qhawasqaykichik hinapas musakusqaykichik hinapas punchawkunaqa utqayllamanmi ripukuchkan wayra hina. Kawsaykunapas wiñachakuchkanmi parachaqa chayaykamunmi kay punchawkunaqa kunan punchaw samachaykamun. Chay tumpa parachawanpas kawsaykunaqa allintam kallpachakuchkan. Chayqa allinmi kawsay kaptinqa para kaptinqa runapas saksasqam purinqa kusisqam purinqa chayna kaptinqa hinalla ejecutakusunchik hinaspa kay chakra tarpuq runakunata napaykusunchik tukuy sunqunchikwan paykunaraykum imapas kan mikunanchikpaq mana paykuna tarpukuptinkuqa maymantaya mikuchwan maynaña qullqi kaptinpas maymantaya kawsayta mikuyta hurqumuchwan saksasqa purinanchikpaq kusisqa purinanchikpaq mana chayqa mana chiki kanmanchu chaymi kay tarpuq runakunataqa ancha kuyakuywan qawananchik amaña chay ñawpa watakuna hinaqa pasaypaqa millay sunquwanqa millay nanay ñawiwanqa qawasunchu paykunataqa imatapas hinañam qawarqanchiriki aswan kunan punchawkunaqa kay watakunaqa kay wawqinchik Pedro Castilla yaykusqanmanta punim yapamanta kay tarpuq runakunata chanichachkanchik chayqa allinmi cosa imamantataq kunan rimanakuykusunchik kunanqa rimanakuykusunchik kay musuq kay Perú suyo huñunakuna wasipim musuq huñu rikurirqamun Perú democrático sutiyuq pipa huchanpitaq kay rikurirqamun kay Pucapa huchanpiya yuyachkankichikchu kay Puca sutichasqa runa chay María del Carmen warmiwan marjanakusqanta chay María del Carmenwan marjanakusqanraykum kay Guillicha chay Guillermo Bermejo nisqanchik chaypaywan chay sutiwan riqsisqanchik runa piñakuruq hinaspa ripukun Perú libремanta lluqsikurqun riki pasaybaq piñasqa chaymi chaypa chay marjanakusqanraykum chay musuq huñu rikurirqamun riqsikusunchik pikunataq chay ukupi kachkanku pikunam chay Perú libre ukupi chay Perú democrático ukupi kachkanku chaykunata sumaqchata riqsikusunchik paytaqa qamkunaqa riqsichkankichikmi paypa sutinqa Guillermo Bermejo riki paymi karqa Perú libre ukupi riki payqa lluqsikurqun hinaspa utqayllaman rimanakurqusqaku chay wakin runakunawan hinaspapas kachkantaqmi kay huk runapas kachkan paypa sutim Guillermo Bermejo Perú libre ukupi kaqmi paynataqmi paypas hina Perú libre manta lluqsikuqmi paypa sutinqa Luis Camiche Morante paypas kikin Perú libre ukumanta chay huñupi kasqanraykum chay kasqanmanta lluqsikarqamun hinaspa Guillermowan Guillichawan kusqa rimanakurquspanku chay musuq huñuta paqarirqachinku pikunaraqta iskayaraq riki Bermejo kay tayta Camiche hinaspa paypas sutinmi Hamlet Echevarría paypas chay Perú libre ukupi kaqmi chaynaqa kay Perú libre huñumanta kimsa lluqsikuqmi kay Perú democrático nisqan huñuta chayman winakuykunku hinaspapas kachkantaqmi kay qarita riqsichkankichikchu paypa sutinqa Carlos Ceballos payqa Acción Popular huñumantam lluqsikurqun hinaspa chay Acción Popular huñumanta lluqsikurquspan Guillichawan kusqa hinaspa Hamletwan kusqa chay Perú democrático huñuta paqarirqachinku manan payllachu kachkanrami hukpas waykunkichik paytaqa riqsinkichikchu paywanqa icha umaykichikpas muyurqunqa pitaq paymi Héctor Valer Pinto ima huñumantataq pay lluqsikurqun chay Porquipa chay kuchiwan sutichasqa runapa huñunmantam lluqsikurqun pay chay Renovación Popular manta lluqsikurquspanmi kunanqa Guillichawan Hamletwan Luis Camachiwan Carlos Ceballoswan huñunakuykunku hinaspa paqarirqachinku chay Perú democrático sutiyuq huñuta imakunatataq paykuna munachkanku uyarikunkichik qamkuna paykuna munasqankuta paykunaqa nichkanku ñuqaykuqa manam pitapas qiminikuchu manam ñuqaykuqa kay amawta pipitaqa yanqanpiqa qimisaqkuchu
manataq miyanqanpiqa qhipachasaqkuchu. Allinpim llamkasaqku yanapana kaptinqa yanapasunchikmi, mana allinta ruraptinqa chaypin ichaqa nisyuta penqastin llamkasaqku. Chaynatam rimanakurqunku, chaynatam riqsichiwachkanchik, chayna kaptinqa hinaspapas paykunaqa manañam chay pipicha wischuytaqa atinqakuñachu, ñuqaykum kunan chayta qhipachasaqku. Ñuqaykum mana niptiykiqa manañam chay lliwchankuqa haypayta atinqakuñachu, chay kunan kamachikuq runata wichunankupaq nispam willakun kay Héctor Valer Pinto. Paymi chay Perú Democrático sutio juniota riqsichichkan. Uyarikuychik imakunatas nichkan chay willakuq runa tapupayasqanman hina. Uyarikunkichik sumaqllata hinas pachaman hina ima rimanakuypas kaptinqa rimaykamuychik, qillqaykamuychik, munaspaqa qallaykamuychiktaq. Territorio están los recursos naturales y los propietarios de estas grandes propiedades comunales son un grupo pequeño de personas que cuando quieren paralizan los oleoductos, paralizan las vías nacionales para que no se siga transportando los minerales, etc. En consecuencia, el artículo 89 creo que es necesario modificarla para que todos los campesinos sean propietarios de las tierras que la usan en una situación de posesión, con la finalidad de que sean sujetos de crédito y sean también partícipes de las grandes riquezas del país. Otro artículo importante de modificación de la actual Constitución, mientras preparamos el movimiento constituyente, es, por ejemplo, el capítulo de la Defensoría del Pueblo. Gastan 7.000 millones de soles anualmente y no sirve para nada. Tienen un ejército de gente vestidos de casaquillas azules y que solo recomiendan y no tienen un mecanismo coercitivo, no tienen un carácter vinculante. ¿Usted es consciente de lo que acaba de decir, que la Defensoría del Pueblo no sirve para nada? Así es, claro que sí, sino que los informes que nos hace llegar, por ejemplo, anualmente la Defensoría del Pueblo... Congresista, ¿no? Ahora, en su momento Pedro Castillo fue duramente cuestionado, él es de Perú Libre y usted está en este momento aliado, digamos, con ex integrantes de Perú Libre, y Pedro Castillo, el presidente, fue cuestionado también porque dijo o tuvo comentarios que iba a desaparecer la Defensoría. ¿A usted no le parece que es una falta de respeto para con esta entidad del Estado decir que no sirve para nada? No, no es una falta de respeto, es la realidad. Mire, todas las opiniones que la Defensoría del Pueblo emite no tienen carácter coercitivo ni vinculante con los estados, con el poder, con los poderes del Estado. ¿Qué plantearía usted entonces? ¿Desaparecerla? Hay que desaparecer la Defensoría del Pueblo y construir un órgano público descentralizado de carácter constitucional que sirva para resolver los conflictos del país. Ahora, congresista... Porque de carácter vinculante. Congresista, quería hacerle una consulta, me imagino que lo ha podido leer en las redes sociales. Los cuestionamientos a su persona puntualmente por este tema de presunto transfugismo. Menos de 5 meses usted ha pasado en 3 bancadas. ¿Qué podría responder a estas críticas en su contra? La respuesta es sencilla y clara. Primero, yo no he abandonado mi línea política. Yo soy social liberal, soy presidente de un partido político, Fuerza Liberal, con el cual hemos hecho alianza política inclusive con Renovación Popular, y lamentablemente Renovación Popular no quiso reconocer las elecciones. En unas elecciones hay que saber perder y ganar, y el debate interno que desaté al interior de Renovación Popular hizo que me separaran sin proceso disciplinario, pero yo sigo en mi línea hasta ahora, mi línea social liberal, y en Somos Perú simplemente estuvimos nosotros adscritos, y al estar adscritos lo que hemos hecho es despedirnos de buena manera. ¿Y por qué? Hemos salido por la puerta grande. ¿Por qué se fue? Porque, conforme dice mi carta, porque ellos no están de acuerdo con una nueva constitución. O sea, Somos Perú no está de Pero usted no sabía eso una nueva constitución. desde antes de afiliarse a ellos, ¿usted no sabía que ellos estaban en contra de la nueva constitución? Perdón, yo no me afilié.
No, me refiero a Usted, formar parte de perdóneme, esta alianza dentro de la bancada. Es que afiliarse significa militar en un partido. Nunca fui afiliado. Pero Yo antes me de pertenecer adscribí. a la bancada, ¿usted no sabía que ellos estaban en contra de una nueva constitución? Lo dijeron en repetidas ocasiones. No, lo dijeron después. Lo dijeron después. Entonces, cuando se dijo después, yo al interior de la bancada dije que mi posición siempre era preparar una nueva constitución. Ahora, Y estoy en el mismo camino. congresista, para ir terminando, a mí me ha llamado mucho la atención la propuesta de la Defensoría del Pueblo de desaparecerla y que nace a raíz de la interrogante que le planteo sobre cuáles son las propuestas que tiene dentro del grupo político Perú Democrático. ¿Los demás congresistas de esta bancada están de acuerdo con usted? ¿Comparten esa línea? No, a ver, la posición de la bancada son tres criterios fundamentales. Primero, una nueva constitución. Segunda, impulsar leyes estructurales de Estado, es decir, hay que revisar la Ley General de Energía y Minas, hay que revisar la Ley General de Banca y Seguros, hay que revisar la Ley General sobre de la Defensoría. Sobre la Defensoría es mi posición personal, que lo haré saber en la bancada en algún momento, cuando presente el proyecto de ley que lo estoy preparando para su modificatoria en la Constitución, y si por ahí no se aprueba, pues lo haremos en la Asamblea Constituyente. Y si, digamos, teniendo en cuenta lo que me ha señalado en cuanto a Renovación Popular y Somos Perú, si usted presenta este proyecto de desaparecer la Defensoría y los integrantes de su bancada no están de acuerdo, ¿se va a ir también de Perú Democrático? No, pues. A ver, primero, en toda bancada como en Somos Perú, yo fui siempre disciplinado, a pesar de no ser afiliado a Somos Perú. Una bancada se construye para poder llegar a algunos objetivos y metas claras, razón por la que posiblemente mis colegas me han elegido como vocero de esta bancada. Y lo que nos une a los diferentes criterios es una sola: elevar la calidad de las leyes que se vienen debatiendo en el Congreso de la República y quitarles la pistola y el sable a los de la derecha que quieren cada rato la vacancia de la presidencia de la República. Con nosotros no alcanzan a los votos legales que la Constitución pide, que son de 88 votos. Se acabó la gritería de la derecha frente a la vacancia presidencial. No alcanzan, así sumen los votos de Alianza, de Renovación, de Avanza País, de Fuerza Popular. No alcanza la votación que pide la Constitución. Por tanto, adiós vacancia presidencial. Ha llegado el momento de discutir temas estructurales. Ahora, y congresista, yo le hacía la consulta porque, como me había señalado, que en Somos Perú no estaban a favor de una nueva constitución, usted decidió irse. También pensé que iba a pasar esto en Perú Democrático, que de repente, si no estaban de acuerdo con desaparecer la Defensoría, también se iba a retirar, pero es algo que me ha señalado que se va a manejar en su momento. ¿Y se ha conversado ya o tienen alguna postura como bancada, usted como vocero, de estas investigaciones que han sido detenidas en contra del presidente Pedro Castillo? Sí, lo hemos conversado, lo hemos discutido, al extremo que estamos participando en la comisión de investigación que se le hará al presidente de la República respecto a la calle Zarratea de Breña y su conducta de los primeros días. Yo soy el coordinador de la instalación de esta comisión, que el día miércoles de la semana pasada no hubo quórum, y para el día de mañana hemos vuelto a citar. Se elegirá ahí la mesa directiva de la comisión de investigación de la cual soy miembro. ¿Y van a apoyar, congresista? Sí, termine. Nosotros estamos en la posición de lucha contra todo tipo de corrupción. No podemos nosotros de ninguna manera apañar al presidente de la República u otros funcionarios o a los que resulten responsables. Creo que el pueblo está cansado de ver tanto corrupto en el Estado peruano. Y precisamente sobre autoridades en el gobierno, ¿cuál es la postura que tiene su bancada respecto a la interpelación que ya se ha anunciado por grupos políticos en contra del ministro del Ambiente como tal, por lo revelado ayer en un informe periodístico? ¿Ambiente o energía y minas? Ambiente. De acuerdo. Respecto a la interpelación del ministro de Energía y Minas, del Ministerio de Ambiente,
Yo creo que está promovido por la derecha. Van a también interpelar al ministro de Energía y Minas, están recogiendo firmas. Pues esa es su característica. Permanentemente interpelando, censurando a los ministros, desestabilizando la gobernabilidad. Y si hay desestabilización en la gobernabilidad, el dólar sube y golpean a los más pobres, la inversión internacional se va. Acaba de salir del Perú 40.000 millones. ¿A usted no le parece que al hay exterior. argumentos para interpelar al ministro del Ambiente? Oiga, primero se puede invitar a la Comisión de Medio Ambiente. Es que hay etapas, hay procesos. Invitar a la Comisión de Medio Ambiente para que explique dónde están todas las bancadas presentes. ¿Por qué tenemos que agotar los peldaños iniciales para luego irnos de frente a una interpelación? Hay formas. El reglamento del Congreso precisa que se le puede invitar a la comisión, como trabajamos en la Comisión de Defensa, por ejemplo. En la Comisión de Defensa trabajamos nosotros primero con invitaciones y luego, cuando no se resuelve este caso, lo llamamos y solicitamos que se le cese al ministro, sin llegar a una interpelación. Y así ocurrió con el señor Ayala. Okay. Entonces las otras comisiones tienen esa misma prerrogativa. ¿Para qué se interpelar si el suelo está parejo? Ok, perfecto, congresista y vocero de la bancada Perú Democrático, Héctor Valer. Congresista, muchas gracias por este tiempo. Yo me quedo en realidad con la propuesta que tiene, como vocero lo ha señalado, de desaparecer la Defensoría del Pueblo. Me imagino que más adelante podremos conversar para ver si su grupo político, nuevo grupo político, está de acuerdo con esta medida. Muchas gracias, congresista Héctor Valer, por estos minutos. Hasta otra oportunidad. Muy Hasta amable, luego. mi querido señor Brian Matías. Gracias. Gracias, congresista. Chaynatam rimay con kay Héctor Valer Pinto. Pay meriki chay porque para una runan casca pay pa junio pim casca chaymanta yoxi korkuspangni kay Perú Democrático junio ta pagarer gachinko kinasa paganichkan ñoqay con mana yanapaptiykunqa manañam kaypanja kuñachu kay Pedro Castillo wischunankupak nichkan. Nisio tarimaykun, chuya tarimaykun. Chayna kaptenqa ichaya kay chiqnikuq runakuna manaña chay Pedro Castillo wischuypi musquspaqa sapapunchaw kanman kuñachu. Kunan uyarikunkichik kay wawqinchik Guillermo Bermejopa rimasqanta imatataq niwachkanchik kunan chay musuq junio paqarirqachisqankumanta uyarikuychik kunachaynan qhallakunqa. Todo el país, en primer lugar, muy contento. La verdad que me alegra mucho que podamos conformar una bancada con Héctor Valer, con el amigo Carlos Ceballos, que la verdad que de manera muy grata nos hemos puesto de acuerdo bastante rápido en el tema de lo que queremos como bancada. Lo primero que reclamó el país es que no existan estas amenazas de vacancias que creo que solamente servían para desestabilizar al país. Y bien ha hecho Héctor al explicarlo, creo de manera muy puntual, que hoy las matemáticas no mienten y no existen ya los votos para vacar al presidente. Creo que eso ha generado bastante tranquilidad en muchos sectores del país y que nos alegramos de que, como bien ha dicho compañero Ceballos y compañero Valer, a pesar de que tenemos nacimientos políticos, ¿no?, programáticos tal vez en distintas canteras, hemos entendido el reclamo de la mayoría del país. Necesitamos tranquilidad, necesitamos paz, necesitamos todos apostar para que el gobierno le vaya bien, porque si el gobierno le va bien a todos los peruanos. Y claro, obviamente con queridos amigos y compañeros con los que ya hemos trabajado, como el compañero Hamlet, como mi amigo Roberto Camiche, como la ministra Betsy Chávez, y me alegra también que el manejo de la bancada sea de lo más profesional posible, que es algo que no se ha dicho y tal vez sea lo único en lo que tendría que aportar yo en esta corta intervención. Se van a utilizar los minutos de manera correcta en esta bancada, ¿no? Cada cual domine un tema va a tener los minutos suficientes para poderlo expresar y otro congresista va a apoyar las propuestas que sean desde la bancada. En mi caso, yo estoy terminando una ley ya de lucha contra el narcotráfico que espero sea aprobada por la bancada primero y espero que ustedes también le puedan hacer seguimiento. Dentro de muy poco la quiero exponer, me gustaría exponerla acá delante de ustedes y solamente
recalcar, bueno, nuestro vocero es Héctor Valer, como ya lo saben ustedes, y nuestro vocero alterno es el compañero Carlos Ceballos, ¿no? Lo hemos también elegido de manera muy democrática, y eso también creo que me alegra, ¿no? Que no hay fricciones, hay muy buena voluntad por trabajar a nombre del país. Y bueno, apostamos por la gobernabilidad y apostamos porque se baje ya pues lo que yo he reclamado desde un principio en este Parlamento, ¿no? Que se paren las fricciones y que podamos de una vez por todas comenzar a sacar cosas adelante, como el día de hoy, que se ha podido aprobar la ley de nuestros hermanos del FONAVI, ¿no? Que sin ser perfecta ya es un avance para el reclamo de millones de peruanos a nivel nacional. Muchísimas gracias. Que no podemos emitir opiniones sin tener documentos. Esta bancada se va a caracterizar por emitir opiniones teniendo fundamento, sustento documentario. Esa es nuestra posición. ¿Y ustedes apoyarían en todo caso una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas por la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perú Petro? Justamente esta noche tenemos reunión los de la bancada para tratar ese tema. Seguramente mañana estarán enterados. A título personal, congresista. Yo creo que a título personal ahí hubo un error de designación porque la ley es clara. La ley precisa que tiene que ser una persona con conocimiento técnico y de amplia experiencia en el sector y en la materia. Y creo que a pesar de haber sido presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, y conocer negociaciones internacionales, creo que no es la persona adecuada. Sin embargo, sabemos a esta altura que se está rodeando de especialistas de altísima calidad. Sabemos que Salaverry ya tendió puentes con la Universidad Nacional de Ingeniería, con algunos ingenieros petroleros que egresaron de ahí. Entonces estaría subsanando seguramente esta debilidad. Veremos con el transcurso de la semana qué es lo que pasa. Congresista, ¿se va a caracterizar esa bancada Perú Democrático en ser una bancada de oposición o a fin del oficialismo? No, es una posición de equilibrio, de oposición ni de oficialismo. Somos una posición de equilibrio, es decir, normas, disposiciones o decisiones políticas que se tomen, lo evaluaremos en bancada para siempre pensar en el Perú, en la gobernabilidad, en la estabilización jurídica, económica, porque no queremos que las inversiones internacionales se vayan. Al contrario, que vengan, que no salgan los 20.000 millones de dólares que ya salió al exterior, sino que vuelva el capital a todos los sectores. Y opiniones. Chaynam kachkan, Java y Koichi, Konanja, Alienta Marimaycamunco, Skynin Hari, Héctor, Chay Perú Democrático, Rexeche Hari, Genas Papas, Guillermo Bermejo, Guaujenchik. Poca Chamcay Pajuchay Horicao, Chay Poca Chapa, Chay Mama María del Carbón, Marjano Cusangray, Kumriki, Guilleche, Loxe Corjon, Genas Pa Utjayaman, Chay Joko, Mana, Chay Junyunkuan, Jauca Casangray, Casjankuan, Rimanakoikunko, Genas Pa. Utjayaman kay Perú Democrático, Soteo Juñota Pajarir Hachimunko. Imanin Kitajamja. Oyarijankicho kay Rimas Hankuta, Rimas Hanku Manjina, Imatata Niwa. Imatata Humachachkanki. Alinchu kay Ruras Hanku, Manacho, Asuanchu kay Waujenchik Pedro Casiota Sasachakuiman Aparjonjako, Echa Chejacho, Paikuna, Kay Alien Gemej Ninkanja, Alien Takiache Junio Kanja. Paikunaja nichkanku, mananyam paikunaja ñoqayku mana yanapaptiykuqa, mananyam haypanqakuchu, wischuyta haykataña wischuyta munaspankupas nichkanku. Chaynaqa ichaya, chayna kaptinqa ichaya kay wawqinchik Pedro Castillo, amawta masinchik Pedro Castillo, kay llaqtapa churin qhari, ña hawkaña llamkayta qallaykunman. Kunankaman paytaqa mana llamkachiyta munankuchu, imatapas maskachkankum, kay ima chapipas pantaykun, ña chayman hinaña, wischusun kaytaqa, chaynallañam sapapunchaw paykunaqa achikyanku, chay umayuqmi puñuykunkupas, chay umayuqmi rikcharinkupas. Ichaya kay junio pajarisqanwanqa hawkañakaman hinaspa llaqtapaqña, chayllapat kallpanta sunqunta umanta churaykuspa llaqtapaqña llamkayta qallaykunman. Chayllatam ñuqaqa rimapayta munaykurqaykichik, ñuqawanqa kutimunaykamañachiki. Yaukuna, yuyarichasaykichik. Amaraq mana riqsisqaykichik runakunawanqa huñunakuychikchu. Ama chay tusuna wasikunamanja
amanaq chaykunaman richichu hinaspapas chay takina wasikunaman chay mikuna wasikunaman rispankum tusukuchkankuraq uypakuchkankuraq hinaspa chayna kaspam chay unquywan ratarqachikunku ñajallam chay México hatun suyo kamachiq wawqinchik Manuel chay AMLO sutiyuq Manuel López Obrador paymi nichkan ñuqatapas qapirquwanñam chay kay qhipa hamuq corona unquy nichkan aswan chayqa manam llumpaytachu ñakachikun yaqa chay sapa kutilla chulli hapwasqanchik hinallam nanaykunaqa manam rupapakuy karqachu manam umaypas nanawarqachu tawa punchawmi chay wasipi samarqani aswan kunkallaymi rawrayta qallaykurqa kunkallaymi wichqakurqa chayllam manam llumpay nanaypaqchu nispa chayna kachkaptinpas amaya chay unquywanqa ratachikusunchu qallupas patentin watakunraq chaykunamanta mana sapa puncha kay qhichwa siminchik rimasqayraykum kayna rikachkanipas chaymi qampas rimanayki tarqunpas manachusma chamuchkanchu chayna kaptin wichqarqusaqaña qamkunawan kutimunaykamaña